quiero que abran sus micrófonos para que me puedan dar su percepción relacionado a el video de Marta y cuáles fueron esos factores protectores que encontraron en el video o cuáles fueron incluso esos factores protectores que no estaban activos cuando Marta estaba en ciertas situaciones. ¿Qué sucedió? A ver, les escucho. Ok, Alicia, puedes darme tu punto de vista por allí, no hay ni problema. Ok, vamos a ver si ya puedo compartir pantalla. Luis, me sigue apareciendo que no puedo compartir pantalla. Porque estoy... No, me dice que no puedo. Me sale un letrero aquí que me dice que no puedo. ¿Será que me habilitaste por una de ellas? Ya, listo. Ya voy. Ya lo conseguí. Ahora sí. Ok, observemos allí en la pantalla que tienen una caja con unos recursos que llamamos los recursos psicológicos para esos factores de protección en todo momento. Cada uno de nosotros tiene una caja, tiene su propia caja de recursos psicológicos, donde en esa caja existen actitudes, pensamientos, sentimientos, la organización, los valores personales y los que nos han comunicado el entorno social, las emociones, el estilo de comunicación que cada uno de nosotros emplea y el manejo del tiempo. Entonces, como les decía, con relación al video de Marta, quiero que me indiquen cuáles fueron de estos recursos psicológicos que en un primer momento estaba sucediendo en Marta y luego, ¿qué fue sucediendo? ¿Qué fue lo que usted observó de estos recursos psicológicos? A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, mi amor. Ok, bueno, con respecto a las emociones, Sí, Roseli. que Marta y se aisló por el mismo miedo que le tenía a la pareja, a lo que él le... A ver, te escucho entrecortado, Roseli, se te va el audio de vez en Dijo cuando. porque él...
No te escucho, Roseli, dejé de escucharte. Chequea tu micrófono. A ver, no sé qué le pareció, qué le sucedió a Roseli. A ver, otra persona que quiera dar su opinión de qué fue lo que sucedió con esos factores protectores de Sara y incluso con los nuestros, porque al ver la película de Sara, nuestros propios factores de protector o de protección se quieren activar allí, quieren incluso hasta intervenir en las acciones o decisiones que está tomando Sara. Entonces, les escucho. A ver. Aló, aló, aló. Ajá, te escucho. ¿Aló? Sigue, Roseli, para que termine tu participación. Ajá. Tranquila. Ok, sí, no Adelante. sé qué pasa con él. Gracias, muchas gracias. No sé qué pasa con sí, como usted estaba narrando ahorita, al ver en la película, las propias emociones de nosotros se mueven, ¿no? A lo mejor impotencia, rabia de que ella no actuara en el debido momento o dejara que cosas fueran subiendo o pasaran a otro punto, que estuvieran haciéndose las fases de la violencia, del riesgo, que estaba ella en violencia y que no detenía, o sea, no se paraba o no denunciaba la violencia que empezó a manifestar desde el primer momento que le prohíbe la ropa, las mentiras, o sea, un hombre muy manipulador, ¿ok? Y ella con una muy minimizada en emociones de miedo, de angustia, ¿ok? Que el mismo miedo la lleva a paralizarse y a no tomar las decisiones, ¿no? A no protegerse con la decisión de la denuncia, no buscar ayuda, ¿ok? Que todo lo hizo, pero ya muy tarde, cuando ya la agresión de la pareja se hace evidente hasta el punto que la maltratan, ¿no? Esa película me dio algo me molestaba, ¿no? Porque yo decía, pero que haga algo en vista de eso, pues porque ella no se supo proteger, inclusive tapando las cosas, aliándose con él, desde el primer momento cuando le empieza a mentir a la amiga, en vez de frenar la situación, ella por, por el mismo miedo, o bueno, las mujeres tendemos a hacer que por amor, esas creencias que tenemos, de no decir lo que es adecuado para no herir a la otra persona, pasando por encima de lo que nosotros mismos sentimos. ¿Okay? Para ver, bueno, eso más o menos con respecto a a una de las cosas que vino. Fue otra cosa que noté, bueno, la manipulación del hombre me asombró y cómo ella se dejaba manipular, ¿ok? Y Desde tu punto de vista, Roseli, ¿qué crees tú mm, que fue lo que sucedió? ¿Qué crees que sucedió con sus factores de protección, con los de ella? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué fue lo que no se activó? ¿Las eh, actitudes? ¿El estilo de la comunicación? ¿Cuál creen ustedes de esos recursos psicológicos que dejaron de estar allí como factor de protección? bueno, para mí, bueno, la comunicación no se activó, ¿ok? Las actitudes tampoco, porque ella no hizo lo que debió hacer.
no se comunicó ni con la pareja ni con el entorno de la situación que estaba pasando. A lo mejor esa falta de comunicación a la amiga, a lo mejor a la mamá, le hubiese permitido escuchar otra parte, y hubiese a lo mejor aceptado una orientación, pues, y esa parte de la comunicación ahí también falló, igual que sus actitudes. A ver, bueno, sus sentimientos obviamente para mí también fallaron, porque ella solamente pensaba como que en el amor o lo que bonito que él le había dado, sin pensar en ella, en el amor propio, le voy a llamar yo. Tuvo más amor Ok. al amor propio. ¿Y qué sucedió? Porque vean que viene de una relación que reside de la violencia. Es decir, ¿qué pasó con el primer novio? ¿Qué sucedió con el primer novio? ¿Cómo la El, trataba? el primer novio también era, el primer novio también era tan violento como el segundo. O sea, es como Ujú. una estructura ya de elección de pareja. A lo mejor es que también podemos notar que ella, la figura parental está ausente, ¿ok? Y la mamá también muestra el miedo, o sea, ella no tenía quien, cómo sentirse protegida por esa figura, pues que vamos a llamarla, y le permitía, a lo mejor, todo ese abuso, buscando el amor de esa figura parental, a costa de lo que sea, que al costa de lo que sea es el maltrato, en este caso, que le permitió a la primera pareja, a la segunda, y bueno, según mis teorías, mientras más eliges, si uno no modela conducta, las parejas van a ir subiendo, van a ser peores, uno tiene que cambiar ciertas conductas para elegir mejores parejas, pues. O saber lo que tiene enfrente para poderlo detener, tener el conocimiento de Ujú. que eso no es amor, que la violencia no es amor. Bueno, pero hay un famoso refrán que si no te celes porque no te quiere. ¿Qué sucede con esos mitos? Hay un No, famoso no, mito que bueno, yo dice que si pienso no que te celes no, porque no te quiere. sí, sí, yo pienso que no, yo pienso que los celos es parte de la desconfianza, de la inseguridad, Ujú. desde mi punto de vista, ojo, personal. Es desconfianza, de ella misma, Ujú. pues inseguridad. Una persona que cela normalmente es muy insegura, ¿ok? Y se lo pone a la otra persona no reconociendo lo que le toca a Claro, esa pero persona, observen que pues a ella, a él, como dentro en de este esos caso. mitos, sí, pero dentro de esos mitos y creencias, la sociedad nos dice que si no te, él es así porque te quiere, etcétera, y reafirma las conductas, Ajá. Sí, pero ¿o no? exacto, la sociedad lo hace, pues. Sí, 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 exactamente es así, Ujú. pero es un mito y son creencias equivocadas donde nos hunden más en la aceptación de lo que no debe ser, de que el maltrato no es amor desde ningún punto de vista, ¿ok? Pero la sociedad o los mitos, creencias, te lo hacen ver como que es normal y no podemos hacer el maltrato como normal. Ah, no me maltrata o me cela. El que cela obviamente puede llegar a esos puntos de violencia. No se detiene, pues cada vez va a celar más, Ujú. va a celar más. Porque ella no le hace caso a sus amigos. Si quieres le puedes dar el paso a otro. Porque no le hace caso a su amiga, pues. Porque su amiga la alertaba. ¿Qué sucede con la amiga? No escucho, Que ahora porque no no, estoy no, escuchando. y ahí me escuchas, Ajá, a ver, ¿me repítame la escuchas? pregunta, por favor. ¿Qué Ajá, ahí sucede? sí. Por qué Sara no le hace caso a su amiga? Ya va, que me estoy acordando de la película, la vi anoche, ya va. Bueno, ese es parte de sus factores protectores que no se activaron, ¿ok? Ajá. Que pudiese ser para mí, la comunicación, ¿ok? La amiga la intentó ayudar y ella se cierra a lo mejor por pena, por vergüenza de no mostrar lo que verdaderamente estaba pasando en su relación.
O sea, también es un mito, es mostrar lo que no son, pues, o lo que no es. Es como las redes Exacto, sociales, muestran las fotos felices, pero realmente están tristes o realmente hay problemas, ¿ok? Es mostrar lo que ujú, realmente no es, para que el otro me vea bien, ¿ok? Para que el otro me vea bien, yo monto eh, una careta. exacto, Entonces ahí fallan exacto. para mí los estilos de la comunicación. Ok. Alfred, tú ibas a decirnos algo. Creo que Voy, aquí estoy. ajá, ok, ok, ok. Se había quedado como colgado mi Zoom también. Ajá, bueno, voy a partir de la premisa que usted dijo, profe, de que de, Ok, sobre ese famoso refrán de que el que no cela es porque no quiere. Bueno, yo realmente, ajá. yo de mi punto de vista muy personal, me opongo rotundamente a ese pensamiento. Muchas veces yo incluso hasta me he como he tenido mis debates internos y me he puesto como a pensar, uy, ¿será que no la quiero? Pero ¿será que realmente no hay un sentimiento así? Porque no la celo, de verdad, no siento ni lo más mínimo así para celar. Pero entonces después, cuando fui madurando y adquiriendo nuevas perspectivas de vida, como que me familiaricé con la idea de que la confianza es realmente un valor muy importante en una relación de pareja. Yo creo que yo no necesito celar a alguien para sentir que amo o que quiero establecer vínculos más allá con esa persona. Creo que se trata más bien de una relación de confianza, de respeto y de autoconocimiento desde ambas partes. En cuanto a lo de la Pero ¿qué película, hacer con esos mitos? Ajá. No, pero ¿qué hacemos dime, nosotros con esos mitos que la sociedad nos va instaurando? Porque eh, son creencias. son creencias, sí, ¿Y realmente cómo nos son cuesta creencias. deslastrarnos de esas creencias? Nos cuesta muchísimo, porque yo creo que desde épocas muy antiguas, yo creo que a nivel social y a nivel sociocultural se ha pautado sobre las conductas y el pensamiento humano, ya sea tanto para el género femenino como masculino, ciertas pautas o ciertos condicionamientos que obligan a que uno deba seguir las pautas que establece la sociedad. Y creo que sí cuesta muchísimo desprender al ser humano un poco de esos pensamientos, bueno, no creo que sean distorsiones cognitivas no son, pero sí son falsas creencias. Ujú. Y creo que sí cuesta muchísimo. Yo creo que entonces tendríamos que reeducar desde el principio, incluso hasta nuestros antepasados, que es algo totalmente imposible, pero tampoco es que es algo cuesta. Yo creo que más que todo deberíamos trabajar desde el autoconocimiento del ser humano, donde las personas sean capaces de reestructurar un pensamiento un poco más significativo hacia lo que es realmente necesario para consigo mismo, como en el caso, como en este momento que, bueno, lo estoy viendo aquí, esos factores protectores. Qué maravilloso sería si todos tuviésemos la capacidad de activar nuestros factores protectores independientemente de las situaciones en que nos encontremos. Porque Ujú. la pobre Sara quedó totalmente desprendida y despojada de todo. Pero entonces uno se pregunta, por lo menos yo estaba viendo en la escena en que la está golpeando, que la baja del carro y le dice, pero ¿por qué llevas este perfume? ¿Con quién, a quién le estás luciendo ese olor? Y la baja del carro y la golpea. Y yo decía, wow, de verdad sí, da un sentimiento, se despierta, se activa el sentimiento de empatía, como que uno quiere meterse en la película y bueno, darle una paliza al tipo. Pero yo creo que cada persona es también responsable de hasta dónde llegan otros. Creo que cuando uno reactiva su amor propio, uno comienza a autoconocer qué es lo que merece y lo que debe recibir por parte de las personas que están del otro lado. Creo que tiene que ver mucho con la actitud que yo poseo como ser humano y cómo mis Ujú. pensamientos me van a permitir a mí defenderme, porque yo puedo pensar, bueno, lo amo, la amo, pero ¿hasta qué punto soy yo tan vulnerable para aceptar tantas situaciones de maltrato? Entonces ya es una decisión propia el hecho de que yo tenga que también pues activar esos factores de protección para protegerme de algo que Ujú. me está dañando y está maltratando no solo mi integridad física, sino mi integridad psíquica y toda esa vulnerabilidad que se desprende de las emociones. Entonces, bueno, yo creo que ella, en primer lugar, hubo una ausencia total entre la comunicación. Ella pasó de ser, bueno, podríamos decir que ella era quizás
comunicación asertiva no tenía totalmente, ni siquiera con ella, No, ni, no. ni con su amiga, ni con Ni su con mamá, ella ni para ella, exactamente. Ahí no, ni con ellos no tenían comunicación muy leve porque siempre que ella se comunicaba de cualquier punto de vista en lo que fue avanzando la relación, observen que era menor la comunicación. menor. Cuando hay una comunicación en una relación de pareja, la comunicación es así sea con una mirada, pero nada más los hechos de ella sentir que ya estaba llegando, ya ella se transformaba. Es decir, la autenticidad no estaba presente. No estaba presente. Incluso ella se degrada a sí misma en todo el transcurso de la historia porque ella comienza narrando, bueno, yo usaba una minifalda como toda chica sexy, me maquillaba, me ponía mi pintura de labios, pero gracias a esta situación pues comencé a sentir miedo y ya me vestía de una manera distinta para no escuchar lo que tenían que decir los hombres en la calle. Entonces vemos el rol de la mujer que se autocambia, deja de ser quien es para simplemente ser aceptada en una sociedad que va a juzgarla por su manera de vestir o que puede proyectarse más adelante situaciones repetitivas como la que vivió con Javier. Y Exacto. y lo que me... ¿Y qué sucede con ese entorno familiar? Porque el entorno familiar no detecta las situaciones. Porque yo creo que es un entorno familiar que no está como muy, este, como, no sé, creo que la estructura familiar en la película están totalmente rotos. Y no solo en la película, no solo en la película, Ok, sino en la en película solamente se ve la figura materna, la que es la que figura convive materna. con ella. Pero no podemos decir de que no hay comunicación, porque de hecho hasta hay reuniones familiares, la hermana, la cuñada, el sobrino, todo se ve si lo vemos por ahí, vemos que hay un núcleo familiar que sí es socialmente Es aceptado. aceptado porque incluso ella dice que cuando se lo cuenta a su familia recibe un gran abrazo del hermano. Pero entonces ellos, Exactamente. pero en ese momento ellos están como ajenos a toda la realidad porque ella enmascara toda la situación, incluso cuando llega a golpear le dice a su mamá, no mamá, yo también me puse Claro, agresiva, yo también. exactamente. Pero Entonces, vean, observen algo fundamental. En el momento de la comida, el momento de que él se queda a comer en la casa, el hermano detecta algo. En el hermano se activaron los factores de protección. Cuando la mamá y la hermana y la cuñada estaban en la cocina terminando de recoger los platos los después platos. de compartir. Ellas dos están encantadas porque él muestra su lado espléndido, ¿no? Pero ¿qué sucede con el hermano? El hermano se da cuenta de cosas y el hermano le dice, ojo, y entonces, ¿qué hace el entorno social? Saca al hermano, le dice que no se meta, que eso no es así, pues. Y lo retiran completamente de Lo toda la retiran situación. completamente. Pero, Exactamente. y es una situación que no solo se ve ahí, sino en todas partes del mundo. Yo creo que, porque también profesar el tabú, no sé, la falsa creencia de que siempre se dice, bueno, pero es que una relación es de dos, una relación es de dos, y los demás, bueno, que solo observen de lejos. Y entonces, Podríamos decir, y la aquí gente muchas podríamos veces se lo decir que cree. podríamos decir en este caso, en este caso de lo que son eh, los riesgos que están presentes, podríamos decir que el tabú es un riesgo, Yo considero que el tabú sí que es los un mitos es riesgo. un riesgo. Yo creo, yo de mi parte sí considero que los mitos y los tabúes sí son riesgos de verdad, porque entonces las personas lo ven, ah, no, eso es como un mito, eso le pasó a aquella persona, pero hasta ahí quedó, tu historia no puede ser igual de otra. Y claro, cada uno de nosotros tiene una realidad distinta y hablamos de nuestra propia realidad, pero no podemos tampoco ponernos una venda en los ojos y decir que eso no ocurre, porque es algo que sí ocurre y sí afecta, sobre todo a nivel social, y esto me lleva a pensar en la clase cuando el profesor Humberto explicó todos los riesgos sobre la salud sexual y sobre la salud reproductiva, en donde pues íbamos a tener un binomio hombre-mujer donde realmente se ve afectada rotundamente la figura femenina. Porque ciertamente el apartado sociocultural establece como ciertas conductas sobre los roles que van a tener. Entonces vemos al hombre fuerte, el machista que golpea, y vemos a la mujer sumisa que simplemente enmascara sus emociones para no mostrarse como que, ah, mira, te golpean, pero igual siguen allí. Entonces ella prefiere alejar a todos los familiares y simplemente seguir aguantando,
Y entonces, rápidamente, ¿qué podemos pensar? Bueno, ella no quiso activar sus factores protectores, porque yo creo que es una decisión propia, profe, una decisión propia que cada ser humano active y sepa Exactamente. Es lo que realmente decía hasta qué Katiuska punto hace se ama. ratico, ¿qué sucede con la autoestima? Ujú. ¿Qué sucede con la autoestima? Pero ¿quién es el culpable de que esa autoestima no esté fortalecida? El propio entorno. El propio entorno, Porque claro que sí. ¿quién es el que te da dando esos primeros, vamos a decir, insumos para que tú tengas tu propia valoración? Cuando es el propio entorno que te va quitando ese valor. Tú eres flojo, tú no sirves para nada, no vas a conseguir un hombre que te quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, observen cómo esos mitos y creencias de que solamente es toda una relación. ¿Cómo vivía Javier en su casa? ¿Cómo era el entorno de Javier? Allí yo sí veo que había una verdadera violencia, porque vean cómo era la familia de Javier. La mamá desmedidamente era para la atención del esposo y del hijo. Pero vean cómo Javier, incluso en esa reunión de la familia, que cuando uno está en ese proceso de enamoramiento no lo ve, y que en ese proceso de conocer a tanto unos miembros de la familia como los de la otra parte, no lo vemos. Y observen que Javier, todas las luces eran para su mamá. Nadie hace esto mejor que mi mamá, ella es la que lo sabe hacer. Incluso cuando ella viene a decir que ella también lo hace, o que su mamá también prepara ese postre, que es lo que dice Javier. Nadie lo hace como mi Mejor que no. mamá. ¿Por qué allí no se nos activa esos factores protectores? Por eso le pasó a Sara, pero eso le pasa a mucha gente. Cuando no te valoran incluso ni socialmente, ni en la relación de pareja, porque él allí le quitó mérito delante de la familia. Sí, profe, y no me va a creer, profe, usted sabe que yo puse a mis estudiantes de quinto año hoy, como la clase era de 3 horas, yo les doy a ellos comunicación y la clase son 3 horas. Entonces agarré la primera hora y vimos la película y la debatimos, la discutimos y aproveché y les expliqué cómo realizar una crítica a una película para introducir la parte del curso de castellano y literatura. Ok. Y yo le dije a ellos que de verdad me sorprendió. Una de las escenas que más me impactó fue esa, cuando él dice, no, pero es que la mejor comida, esto lo hace mi mamá. Entonces, en todo momento la desprestigió a ella, la minimizó. O sea, Exacto. ella aguantó muchísimo, ¿verdad? Que yo aplaudo a las mujeres que aguantan y soportan tanto así. Pero ¿Sí? como quisiera que ellas en algún momento sean capaces de sumarse al programa Me Too y alcen la voz. Creo que ellas son realmente las que van a cambiar el mundo cuando se Claro, den por eso cuenta de es su que se propio habla valor. del empoderamiento de la mujer. Por eso es que en este momento hay un empoderamiento, una gran lucha por ese empoderamiento de las mujeres, por estos tipos de acciones, de creencias que incluso se educan en la familia. ¿eh? Claro, así como lo dice Belkis también, por no tener autoestima, pero ¿dónde están los valores? El respeto. Yo quisiera que nosotros jerarquizáramos todo lo que son los valores, el respeto, la comunicación, la responsabilidad, la confianza. Y entonces de estos valores hay antivalores. Y generalmente alrededor nuestro tenemos un gran bombardeo de antivalores que no vemos. Y entonces que nosotros tenemos nuestros propios valores, pero de tanto escuchar los antivalores, pues vamos debilitando incluso nuestros propios valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que ustedes creen que tenemos que hacer como educadores, como promotores social, como trabajadores en el área de la salud? Imagínense, ¿qué tenemos que hacer? Mira, buenas tardes. Buenas tardes, Mildred. Mira, quería incluso hasta profundizar en lo que estás comentando, Ana María, en relación a los valores. A veces la interpretación también que hacemos de esos mismos valores. Hablábamos con un grupo de madres, mujeres, y algunas decían, porque es que yo pongo por encima de todo mi matrimonio, porque es para toda la vida, porque es el hogar de mis hijos, porque entonces eso que es tan importante para ellas, están dispuestas Exacto. incluso a sacrificarse su propio yo
a costa de lo que para ellas es realmente importante, como es la estructura familiar, como es la estabilidad de sus hijos, quizá una interpretación errónea, por supuesto. Como vemos en la película, estas situaciones de maltrato son progresivas. O sea, no de la noche a la mañana viene alguien, te No. golpea y te grita y tú, por supuesto, vas a reaccionar. Pero como viene desde la emocionalidad, ¿verdad? Te enganchan primero en esa relación, te hacen sentir importante, amada, etcétera. Aparentemente empiezan a suplir carencias afectivas que están allí, pues la persona se ve envuelta y empieza a dejar pasar por alto esas señales que siempre han estado, pero que tú dices, bueno, es que esta relación lo vale, realmente me quiere, realmente son detalles que se van a ir mejorando. Entonces vamos normalizando el maltrato a tal punto de que están todos estos paradigmas sociales que nos dicen, bueno, bueno, como tú decías, si no te cela, pues no te quiere. Bueno, pero fue un gritico nada más porque yo lo busqué, yo lo incité y ese tipo de cosas, ¿no? Porque Entonces, se justifica la acción. El entorno social ha hecho que de esto, como sabemos que esto tiene un costo social, ¿verdad? Porque si lo sigues tratando así, se va a ir. Ajá, ¿y cuál es el miedo? Porque nos hacen sentir ese miedo, porque la amenaza. Entonces vean que ante una persona que es vulnerable, siempre hay una amenaza. ¿Y qué se transforma esto? Se transforma en un riesgo. Y es un riesgo que la sociedad, dentro de todo, le da una cabida. así es. Entonces, es interesante el ver cómo ella, o sea, es una mujer que crece y se empodera, ¿no? Y llega un momento en que dice, bueno, sí, sí lo logro, o sea, sí rescata todos sus recursos protectores que allí que estaban Así allí estaba. dentro de ella. Lo único es que estaban minimizados quizás, estaban opacados por otros factores que estaban allí alrededor de ella, el miedo, la vergüenza, una relación con una mamá que, como ahí decían en la película, o sea, como una mamá permite que llegue hasta tanto, mi hija llega rajuñada y no sé, yo voy y me lo como vivo, ¿no? Ojo, pero la mamá cuando ella llegó en esa forma, la mamá dijo, vamos a denunciar. ¿Y qué dijo ella? Sí, si ¿No? denuncia, vas Que a de perder mi... hecho vean que cuando van al juzgado, el juez le pregunta que por qué ella se cayó. Y se calla porque Sara se lo solicitó ahí en ese momento. Pues. Una amenaza emocional allí importante, ¿no? Al que la mamá se dio, la cual la mamá se dio. Entonces yo creo que dentro de lo que son esos recursos psicológicos que estaban en ella logra empoderarse y decir, mira, yo sí tengo un valor, yo sí soy importante, y empiezan a generarse esos cambios de actitudes, esas emociones que estaban allí, y empezar a decir, bueno, ya no voy a seguir pagando por vergüenza o por miedo, no estoy dispuesta a seguir pagando el precio que hasta ahora he pagado. Pero esto es tan frecuente que da miedo porque pasa con demasiada frecuencia y lo vemos casi que a diario, y los hijos ven esa normalización del maltrato que lo asumen como algo natural, esperable y normal en cualquier relación, y ese es el legado que estamos llevando de un lado a otro, ¿no? De generación tras generación. Y de allí la importancia de poder romper con estos paradigmas y decir, mira, alto, ya va, las relaciones no son así, pero si en mi casa yo lo veo, lo replico, bien sea como maltratador o bien sea como la maltratada, ¿no? Entonces es interesante Claro, se ver. repite el llamado ciclo de la violencia. Así Es decir, es. lo que sucedió en mí no es porque sucedió en mí en lo innato, sino que sucede en mí porque ya viene de un patrón establecido. Y yo busco una pareja desde esa misma visión y se replica en mí, se replica en los hijos y así sucesivamente. Es de allí un famoso, yo realicé en una oportunidad un famoso taller que voy como terapeuta y el taller se llamaba ¿Desde qué herida elijo a mi pareja? Y entonces desde esta carencia, desde esta necesidad, y ustedes lo detectan allí rápidamente, es que no hay una figura paterna. Pero ¿qué sucede en esos hogares que sí hay la figura paterna? Porque esto no solamente sucede en hogares donde no hay una figura paterna. Esto también sucede en hogares donde hay figuras paternas. Pero ¿qué hace Javier? Observen, yo vuelvo y repito, Javier está copiando un patrón de su entorno familiar. ¿Cómo es el padre de Javier? ¿Cómo lo percibieron ustedes en esas pequeñas escenas? Pero es que fueron muy reveladoras
esas pequeñas escenas. Es decir, ustedes vieron, observaron allí la cordialidad del papá, ayudar a la mamá a montar la mesa, a llevar los platos a la cocina. ¿Ustedes vieron esa actitud? ¿O vieron más bien un hombre arrogante sentado allí y aplaudiendo todo lo que el hijo decía? Exactamente, fue un padre controlador, Alicia, fue un padre que no dio ese cambio hacia Javier. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Javier? Copiar el patrón de su entorno familiar. De que él también es una víctima, sí. Entrelazar incluso estos roles sociales que a su vez va a estar en ese fortalecimiento institucional. Ok, ahora sí me ven todos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, como les estaba indicando, estos recursos personales, sociales, institucionales y contextuales van a favorecer ese desarrollo del ser humano y van a incluso a contribuir, ¿para qué? Para incrementar vamos a decir, y aumentan su propia resiliencia. Es decir, en muchas oportunidades a veces a este término de resiliencia le tenemos como miedo. Le tenemos miedo porque entonces, ay, ¿hasta cuándo voy a aguantar? ¿Y hasta cuánto voy a tolerar? Por eso es que a veces la gente malinterpreta ese valor de la tolerancia. No es que usted tolere todo lo que le llega, no, eso no es lo que quiere decir ese valor de la tolerancia. Es decir, usted tiene que tener esa capacidad de empoderarse y de chequear que nada de sus valores, nada de su entorno, nada de esos factores protectores, esta caja de estos factores protectores estén vulnerados. Cuando usted se sienta que ante una situación está siendo vulnerado, hay que revisar qué es lo que está sucediendo con todos estos elementos que están presentes en nuestra caja. ¿Qué sucede en mí? Por eso les preguntaba yo que cuando ustedes visualizaban la película, ¿qué sintieron? ¿Qué cosas se le movían? ¿Cuáles de estas sensaciones, emociones? Bueno, por allí mencionaron que la rabia, que le daba rabia de que él actuara de esa forma. Pero en un primer momento, cuando inicia la película, incluso hasta nos vemos encantados, ¿verdad? Cuando él la atiende, que le llena el carro de globos, que... Sí, incluso, exacto, esa pregunta está muy buena, Ever, ¿de cuántos casos se repiten? Millones. Es decir, millones, millones. Y nosotros que estamos con una población adolescente en su gran medida, ¿verdad? Por las áreas donde ustedes hacen vida escolar, ustedes pueden observar todo lo vulnerable que son. Imagínense ustedes en la infancia cuando una amiga le dice a la otra que no va a ser más su amiga y lo que tienen son 3 años, 4 años, pero eso duele. ¿Cómo que no me importa que ya no vayas a ser más mi amiga? Eso duele. O sea, que alguien en este momento te diga que no va a hablar más contigo, tú dices, bueno, ya ella pues se lo pierde. Pero, ojo, no desde la arrogancia, es desde, o sea, yo tengo una actitud, un valor. Pero Sara, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se valoró Sara? ¿Dónde estaban esas limitaciones de Sara ante incluso algo que me hace recordar en este momento de la película de Sara es, imagínense todas las cosas que ella le contaba a Javier en ese proceso de comunicación, porque ella sí fue muy espontánea a contárselo. Pero ¿qué sucedió cuando ella le empezó a contar todas las cosas que este profesor le decía que estaba
muy bien en las clases. De hecho, ella fue una de las que le pasó ese examen a este profesor. ¿Y cómo se sintió Javier? Ajá, ¿qué es lo que quiere ese profesor contigo? Vean, empieza desde los celos, ¿ves? Desde los celos. Otro momento muy duro de los celos fue cuando ella le dice que se va a ir a la playa. Y todo lo que él se inventa de que ella no vaya a la playa porque ella se va con él a la playa. O sea, vean que la amiga no entiende, incluso hasta ella no lo entiende y sin embargo le continúa el juego. Entonces, vean qué sucede con esa capacidad de sobreponernos a esas situaciones difíciles que siendo víctimas no accionamos. ¿Por qué no accionamos? Si yo entiendo que esto no es lo que yo quiero para mí, ¿por qué no acciono? Pero nos da miedo y nos da temor buscar la ayuda. ¿Por qué nos da temor buscar esa ayuda? A ver, Hola. ¿cómo estás, mi amor? Hola, bien, profe. Bueno, referente al tema, yo creo que también lo que estaban hablando del constructo social, ¿no? Muchas veces tenemos que criarnos en familias súper estables, súper solventes, es así como ella tiene que seguir ese patrón de conducta. Y yo creo que a veces el miedo de mostrarnos vulnerables ante la sociedad, ante una sociedad que cuando tú te muestras vulnerable, dicen, ella es gafa, ella es tonta, o sea, yo creo que el gran problema es el tema de ser empáticos. Ahorita estamos sufriendo un tema de empatía a nivel mundial que es casi nula. Y muchas veces las personas, en vez de darte una mano amiga, de decir, tranquila, vas a salir de esto, yo te apoyo, por el contrario, ¿no? Dicen, eres una tonta, eres una gafa, te juzgan. Entonces muchas mujeres en esa posición sienten vergüenza, sienten miedo. También pasa que en el juicio, cuando Sara está en el juicio, se ve como el abogado defensor hace ver como que si ella es culpable. Entonces también es como un juego psicológico en el que ella se toma como la postura de, oye, de verdad soy culpable de que alguien me trate así. Y entre tanto pensar, llega un punto que las mujeres se sienten que ellas hicieron, o sea, que ellas hicieron algo malo para que las trataran así, porque no es mentira, estamos en una sociedad que cuando la mujer es maltratada, mucha gente te dice, ¿y qué hiciste para que te maltrataran? ¿Qué hiciste para que te violentaran? Exactamente. ¿No hiciste algo? Y yo creo que el tema va desde la crianza, por lo menos nuestra generación, ¿no? Que es como una generación de más atrás, de finales del siglo XX, nos criamos de que si el niño hace algo malo, vamos a pegarle para que el niño aprenda que no se hace algo malo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas el término personas... malo es desde lo malo, ¿desde quién? Es decir, ¿cuál es el caso? Porque lo que es malo para ti a lo mejor no es malo para mí. Claro, y muchas veces no entender de que el niño está haciendo eso porque es un niño, ¿no? Está en su proceso de crecimiento, en la parte de descubrir. Yo recuerdo que en el primer semestre de la carrera, la profesora de psicología evolutiva nos decía, en uno de los estadios de Piaget, ella nos decía, si el niño mete el dedo en el toma corriente, viene mamá y le pega. En vez de explicarlo, intentar entender que es un niño que está en etapa de descubrimiento. Mucha gente crece con ese pensamiento. ¿Qué está fallando allí? Allí lo que está fallando es el entorno protector. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer esa mamá? Proteger para que el niño no acceda, porque eso no es que es ese niño en específico, es que todos los niños cuando ven un orificio, una pared, rápidamente van a buscar una llave para introducirla allí, pero es porque están viendo un patrón de conducta de que la llave es para abrir cualquier cosa. Si yo veo un orificio allí, yo lo introduzco allí. Exacto. Entonces yo creo que muchas Vean que es copiar. Y en parte es la educación. Yo siempre he sido partícipe de que el mundo necesita escuelas para padres. Yo recuerdo que yo en mi primera clase de psicología, yo fui y literal llegué a la casa y le dije a mi papá, papá, mira, es así. Y mi papá, entre tanto se reía y decía, wow, si uno hubiese sabido esto cuando tú estabas pequeña, a lo mejor el método de castigo o de enseñanza hubiese sido distinto, ¿no? Pero también eran unos abuelos que para reprender pegaban y decían, los niños no lloran, ¿ok? Los niños no lloran. Entonces, es una sociedad que se crea pensando que la violencia es normal, de que si yo hago algo que es malo para ti, tú tienes el derecho de pegarme. Y es la vergüenza a veces de las mujeres de decir,
oye, no, yo hacer el papel de gafa, hacer el papel de estúpida, que a mí me juzguen, que me digan esto, mire, porque tú te aguantas los golpes de esta persona. Y no es ver más allá qué está pasando en el interior de esa persona para que esa persona acepte eso. Y es donde esos factores protectores se ven en su totalidad debilitados, ¿no? Nos educa Entonces, yo la familia, creo que la cosa a nace ver, desde la Katiuska, casa. ¿nos educa la familia con estos factores protectores? No, no, yo digo que no. Por ¿Realmente ejemplo, nos forman esta caja? ¿Realmente está completa? No solamente en el área, por decirte, de familia, de establecer una relación, sino a nivel de esos recursos personales para empoderarte para tu profesión, en el entorno social y por supuesto después en el otro entorno sexual, no porque sea el menos importante, sino que todo va dentro de lo que es un proyecto de vida. Entonces, ¿nos forma la familia para esto? yo creo que no, profe. Yo creo que muy poco. O sea, yo siento que hay mucha ignorancia respecto a estos temas. Y la familia influye mucho en tu crecimiento, pero yo creo que no hay una formación completa del tema. Y es por eso, porque muchos de nuestros padres parten de esa ignorancia. Hoy en día también estamos viendo niñas criando niñas, ¿no? Que no tienen como esa madurez también necesaria a nivel emocional, psicológica. Bueno, pero es que si nosotros nos vamos a tiempos remotos, de tiempos remotos, y me voy a ubicar en la época de mi abuela. Es decir, mi abuela se casa con 13 años. Y no porque estaba, por supuesto que hoy podríamos decir, mi abuela se casó adolescente y tuvo Sí. sus primeros 5 hijos en la adolescencia. ¿Okay? Uno, casi que 9 meses el otro y así sucesivamente. ¿Y qué sucedió allí? Pero es que la mujer para ese momento era educada de esa forma. La mujer era educada para tener un hogar, casarse y tener una familia. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa generación de mi abuela, y me imagino que sus abuelas también, porque esto no es solamente de un momento, de un espacio, de un continente, sino que esto era a nivel universal, por supuesto que se reafirman con las culturas, pero ¿qué sucede? Porque si tú ves que esto está sucediendo, tú no activas esa alarma. Yo creo que ¿Qué todo sucede? parte Ajá. de la educación y de la autoestima personal de cada quien, ¿no? El darte cuenta en un momento determinado y de la autoevaluación que tú tienes como ser humano, el darte cuenta en un momento determinado qué está fallando y qué no. Y definitivamente tu entorno, porque por lo menos en Sara vemos de que sí, Sara escondía, Sara esto, pero Sara tenía una amiga, que la amiga estaba allí y la amiga le decía. Y en un punto de la película, la amiga es la que le da el folleto de esta fundación que ayuda a las mujeres y le dice, llama. Y ella escucha a su amiga. O sea, su amiga es una ayuda para Sara tomar el paso de decir, yo necesito ayuda. Entonces, su amiga hizo hasta cierto punto que Sara activara esos factores protectores. Incluso esta amiga estuvo en riesgo, porque ¿qué es lo que le hace Javier al novio de la amiga? Lo maltrata. ¿Qué es lo que tú haces dentro de otro de los factores? Porque también podía ella haber activado su factor de protección y dice, no, mija, yo contigo terminamos la relación porque con este tipo de personaje yo no sigo con tu amistad. Y vean que a pesar de todo eso, y es desde ese momento que tanto el novio de la amiga y la propia amiga son las que empiezan a empoderar a Sara en esta resiliencia, ¿okay? A mí aumentan esa valoración personal de Sara para que ella se atreva a hacer incluso su primera denuncia y buscar esa ayuda que bien lo vimos en la trama de la película. ¿Recomendarían claro, y la empatía que tiene su amiga. Y parece mentira, muchas veces pensamos que esto ya no se ve mucho, o por lo menos yo cuando estaba en Venezuela yo decía que eso había bajado muchísimo, que no se veía tanto, pero yo una vez salí de Venezuela, por lo menos yo estoy ahorita acá en Perú, y yo tuve un choque cultural de un pueblo a otro.
porque, o sea, ver que la cultura de acá es extremadamente machista, darme cuenta de que, Súper. que a una mujer le pegan en la calle y te tienes que quedar callada porque tú eres mujer y porque, bueno, tú naciste para que te vean. El feminicidio acá en un año rebasa los reportes y los límites. En un mes hay más de 300 mujeres que han muerto por causas de feminicidio, niñas violadas recién nacidas, y eso no lo ven en las noticias. Y tú dices, wow, pero ¿qué está pasando acá? O sea, que estamos viendo, y que las mismas mujeres te dicen, pero eso es normal, si él te grita, él tiene algo hiciste que te gritó, y uno se le cae así como que, wow, es en serio, o sea, en mi país se ve, pero a este nivel llegamos a un momento y que llegamos a un momento de la legalización de la normatividad de la violencia. Es una violencia que está normalizada. O sea, lo vemos normal. Y esta es la problemática que tenemos actualmente, que vemos normal esta situación. Incluso muy poca gente se mete en una relación de pareja. De violencia, muy poca. Sí, no, incluso cuando surgieron las protestas en Chile, yo veía que hacían muchos memes. En Chile, las protestas cuando surgieron el año pasado con las mujeres a protestar por la violencia, por el feminicidio, y yo veía que mucha gente se burlaba. Yo decía, no, pero es que en estos países de verdad la cosa es fuerte con el feminicidio. Estamos hablando de que violan y matan. Y no es que te meten preso. No, aquí van a un juicio y si tú pagas tu fianza, violaste a 3 niñas, a 4 niños, bueno, está bien, pagaste tu fianza y te fuiste tranquilo a la calle, aquí nada ha pasado, todo chévere, y es una cosa que tú dices, es bárbara, o sea, es una barbarie para uno, ¿no? Dice, wow, y se quedan tranquilos, y para la gente es totalmente normal. Y por eso en estos países tú ves que hay un sector de la población de mujeres que dicen basta, basta, porque, o sea, hay mujeres acá que tienen niñas o adolescentes de 15 años y les da terror dejarlas en sus casas solas, porque les da miedo que allá entre cualquiera y las agarre o las malogre. Entonces, por eso se dan esas protestas. Y uno de verdad que uno se impacta. Yo me acuerdo que en el diplomado, cuando estaba en Venezuela haciendo el presencial, el profesor Humberto nos colocaba videos de cómo es la situación acá en Perú, y yo decía, ay, yo no creo que sea tan así. Y cuando yo llegué acá, yo decía, Dios mío, no, profesor Humberto tenía razón, esto es así. O sea, es impresionante de verdad cómo la mujer sigue teniendo una posición muy desprivilegiada en la sociedad y cómo nosotras mismas somos promotoras de la violencia y del machismo, ¿no? En el género, porque indiscutiblemente la mujer es una de las primeras promotoras de este problema social. Así es. Actualmente sí. Sí. Entonces, observemos que vamos a empezar a buscar. Nosotros tenemos aquí nuestra caja y tenemos que hacer nuestra caja de los recursos psicológicos. Entonces, nosotros vamos a buscar, estos son los criterios, las actitudes, los pensamientos, los sentimientos, la organización, el manejo del tiempo, las emociones, el estilo de comunicación y los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, estos son los criterios. Son esos, vamos a decir, esos rasgos que van a estar presentes o esos elementos que están presentes en nuestra caja de valores protectores, de mi recurso psicológico. ¿Y cómo voy yo a empoderarme con estos recursos psicológicos? Tengo que conocer cuáles son esos sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? A ver. ¿Quién me menciona los sentimientos? A ver. ¿Conocemos los sentimientos? Hola, profe. Ajá. Soy Jessica Madrid, acá Ok, con Gabriel. Jessica. Qué bueno. Ok, en el caso de los sentimientos, yo creo que el principal es el amor propio. En ese caso. Okay. En el caso de las actitudes, con qué actitud qué actitud tomo frente a una situación como o similar a la de Sara.
Ok, por eso les digo que vamos a buscar qué significa cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque ciertamente nosotros podemos decir los sentimientos son el amor, la tristeza, ajá, ¿y dónde están las emociones? ¿Cómo está caracterizado? ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? ¿Qué es una actitud? Con C y con P, para no confundirla. ¿Cuáles son esos pensamientos que en ciertos momentos van a ser nuestros factores de protección? Y observen que se activan. Lo que pasa es que nosotros no estamos pendientes de esos factores de protección. ¿Por qué le digo que se activan? Porque ante un momento determinado, yo me imagino que más de una vez a ustedes también les ha pasado, usted tiene una ruta para llegar a un lugar y dada la circunstancia que no sabemos cuál, pero ese día usted no tomó esa ruta, toma otra ruta. ¿Y qué sucede? Que luego usted se entera que por esa ruta algo sucedió ese día y a esa hora. Ahí se activó un factor de protección del entorno, que usted, pues, siendo, vamos a decir, inocente, pues ese universo les brindó esa protección. Entonces veamos que a veces estamos inmersos en unos momentos, circunstancias, se nos activa en los factores protecciones porque la piel perspira, nos da sudoración o incluso nos da frío cuando alguien pasa al lado de uno y uno no activa sus factores de protección. ¿Qué necesito como ser humano para poder activar y estar pendiente de que yo, si consciente de que soy vulnerable? A eso le llaman intuición, sí, le llaman intuición. Entonces, de consciente de que soy vulnerable, pero también tengo que estar consciente de que existen en mi alrededor amenazas. Y si en el entorno existen amenazas, yo estoy en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que potenciar? Tengo que potenciar mis factores de protección. Para poder activar estos factores de protección, yo tengo que saber qué significa cada uno de ellos. ¿Qué significa un estilo de comunicación? Porque a lo mejor estoy inmersa dentro de un estilo de comunicación que no es asertiva y resulta que allí estoy yo en riesgo. ¿Por qué? Porque soy vulnerable ante ese estilo de comunicación que tiene la otra persona. O estoy dentro de una comunicación activa, estoy dentro de una comunicación pasiva o estoy dentro de ese canal de la comunicación asertiva. Entonces, ¿cuál es el estilo de comunicación que tengo? Con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con mi entorno laboral. Lo ideal es que esta comunicación sea asertiva, pero realmente siempre soy asertiva. Por ejemplo, uno de los ejemplos de comunicación asertiva es cuando alguien me pide un favor, pero yo no quiero hacer ese favor. ¿Okay? Si no quiero, pues no quiero, no tengo el tiempo, no quiero salir de mi casa en estos momentos. Ajá, te dice, mira, tienes que ir a buscar esto. Y tú dices, es regalado incluso. Y tú dices, pero es que no quiero ir, pero accedes a ir a buscarlo porque no te permites decir lo que realmente sientes. Primero porque a lo mejor hay una autoridad y bueno, para nosotros siempre la autoridad es una mamá, un papá, un jefe. Hablamos de eso en una autoridad. Terminamos accediendo aunque nosotros no estemos de acuerdo. Allí los estilos de comunicación frente a un padre o frente a un jefe, nuestra comunicación es pasiva. No somos 100% asertivos. Eso es mentira. Mentira, porque la autoridad marca ese estilo de comunicación. En la relación de la pareja, bueno, imagínese usted que usted esté dentro de un estilo de comunicación pasiva, donde usted no pueda decir nada. O sea, entonces usted es víctima de esa violencia. Y es darnos cuenta de eso. Entonces, para podernos dar cuenta y empezar a activar y a desempolvar todos estos recursos que están inmersos dentro de esta caja, tenemos que conocer cuáles son los elementos que están dentro de ellos. Entonces, vamos a investigar qué es las actitudes y cómo las podemos ver, porque a lo mejor yo digo, no, es que esa es su actitud,
Ajá, ¿cuál es su actitud? Descríbeme una conducta de esa actitud o un comportamiento de esa actitud. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Son pensamientos positivos, negativos, reiterativos? ¿Qué tipo de pensamiento tengo ante ciertas situaciones? Porque a lo mejor yo lo pienso, ¿no? Él hace esto porque me quiere. No, pero es que yo también lo provoco, porque incluso Sara se vio en ese sí, claro, es que él no quiere que yo me vista así, pero mira cómo me está regalando este traje, mira que me da todas estas cosas, sí, pero date cuenta que está cambiando todo el repertorio. Pero ella no se da cuenta de eso, solamente se queda con lo del regalo. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo me organizo yo? Incluso en el manejo del tiempo. Estoy siendo 100% activa, me siento bien con todo lo que estoy haciendo, o dentro de todo lo que estoy haciendo soy manipulada por otros para tener una efectividad de lo que es la organización y el manejo del tiempo, el propio y el externo. Pues. Entonces, en el universo nosotros no estamos solos, en la sociedad tampoco, nosotros vamos a marcar ese patrón, pero para poder conocer los elementos que están dentro de cada uno de estos criterios, tengo que conocer cuáles son los indicadores. Entonces vamos a buscar, acuérdense, les estoy indicando que todos estos que están dentro de la caja son los criterios. Entonces ahora vamos a ir a buscar cuáles son los indicadores para que yo pueda estar y conocer estos recursos personales que van a ser mis factores de protección. Entonces, nosotros vamos a buscar durante toda esta semana, vamos a construir nuestro propio cuadro, vamos a hacerlo mediante un cuadro, nuestros criterios y los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores correspondientes a cada uno de estos criterios de los factores personales? Porque si no los reconozco, si no sé cuáles son, no los reconozco y por lo tanto no los identifico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer. Luego vamos a reconocerlos en mí y en el otro y en mi entorno, tanto social, institucional como contextual, y posteriormente voy a reconocer en la otra persona si esto está presente o no. Y ahí es donde nos vamos incluso a dar cuenta. Por eso es que a veces la gente le tiene miedo a esta caja y a abrir esta caja, porque se van a abrir procesos, por supuesto, pero qué bueno que abren en este momento este proceso, porque eso significa que tengo que hacer ese primer paso en buscar la ayuda. Cualquiera de nosotros en este momento que sienta que está totalmente seguro es mentira. Porque todos en este momento somos vulnerables. Somos vulnerables, ¿por qué? Porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Actualmente el coronavirus. Y si estamos en Venezuela, la amenaza es doble, porque está el coronavirus, pero también está el sistema social de salud que tampoco es 100% activo y bueno, y efectivo. Entonces, todo esto me lleva a unos pensamientos, a unos sentimientos, por supuesto las emociones. ¿Quién durante estos 6 meses que llevamos en este distanciamiento físico, en esta protección personal, no ha sentido incluso que le ha faltado la respiración? Y entonces uno empieza, no, yo estoy sano, yo no tengo nada, no. Y entonces vean que hasta nosotros en cierto momento, así nos salga, te sientes vulnerable porque está el entorno social. Entonces veamos, para poder activar, potenciar y proteger y conocer qué está dentro de esta caja, y llamo esta caja nuestro propio cuerpo, ¿ok? Lleno de esos pensamientos, sentimientos, emociones, donde van a estar entrelazados con esos valores, las actitudes, pero sobre todo por un estilo de comunicación que va a estar incluso a veces gobernado por el pensamiento. Entonces vean que son todos estos elementos que van a ponerse en marcha, pero si yo no los conozco, no puedo actuar. Entonces lo primero que vamos a hacer, luego de haber visto la película de Sara, que ya vi que los movió, por supuesto que usted tiene que hacer su metacognición de lo que fue esos sentimientos, emociones y cómo cada uno de estos recursos de los factores protectores se activaron
al momento de ver la película de Sara. Escriba, no hace falta que escriba más de una cuartilla, con una cuartilla es más que suficiente. ¿Qué aprendizaje ha obtenido usted de esta película de Sara? ¿Y cuánto yo me parezco a Sara? Porque también podría estar ese caso, ¿no? O yo me parecía a Sara y desde un momento determinado de mi vida yo salí de ese patrón y por supuesto no quiero que mi entorno social ni familiar copie ese patrón. Entonces, veamos o si conocemos algún familiar que está dentro de este patrón. Entonces, hay veces que decidimos callarnos para no activar más allá de esta, vamos a decirlo así, de esta incluso no meternos en la vida de otro, porque así también nos los hacen ver. Pero nosotros somos, a lo mejor podríamos ser nosotros ese factor de protección para ese amigo o para esa amiga, incluso para alguno de los miembros de nuestra familia más cercana. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer un cuadro para detectar estos recursos personales y por lo tanto, para conocer estos recursos personales, yo tengo que saber qué elementos están en la caja. Los elementos que están en la caja son cada uno de estos que les he mencionado, los estilos de comunicación, los valores, la organización, la emoción, los sentimientos, el pensamiento, las actitudes y el manejo del tiempo. Son los valores, son los elementos que están dentro de nuestra caja de recursos personales. Y para conocer cómo activar cada uno de estos elementos, yo tengo que, valga la redundancia, conocer en ese, vamos a decir, desde ese diferencial, por qué es esto y por qué no es esto. Entonces tengo que conocer cuáles son esos indicadores para yo poder activar en algún momento esos factores de protección o incluso desactivar si es que ya ellos están activados de forma negativa en mi estilo de vida. Entonces, ¿está clara cuál es la actividad que vamos a realizar? La primera actividad es realizar la metacognición de esta película. Ya hemos avanzado en ella, ¿ok? Y la próxima actividad que vamos a desarrollar para el próximo viernes, pues vamos a elaborar cada uno de nosotros nuestra propia matriz. Vamos a realizar nuestra propia matriz de recursos personales de los factores de protección. Entonces, en una columna van a estar todos los elementos que están en la caja y luego vamos a empezar a establecer cuáles son esos indicadores que van a definir cada uno de estos elementos. Para poder definir cuáles son los indicadores, tengo que buscar el concepto de cada uno de estos elementos. Entonces, coloco la columna, coloco el concepto y de ahí van a salir las ramificaciones de los conceptos que van a ser nuestros indicadores. Posteriormente que tengo esto listo, hago mi mapa conceptual de los factores protectores. Entonces, ¿cuáles son esos factores protectores? Los recursos personales. Dentro de esos recursos personales existen todos estos elementos y eso me van a dar las ramificaciones de ese mapa mental a través de los indicadores. Pero para poder hacer ese mapa mental tengo primero que hacer mi matriz de recursos personales de los factores protectores. ¿Está clara la actividad? Sí, profe. Ok. No sé cuánto tiempo me queda de la reunión porque eso lo está llevando, pero ya creo que no me debe quedar muchos minutos de esta tercera parte. 2 minutos y medio, profe. ¿Perdón? 2 minutos y medio. Ah, ven, que tengo ya más o menos el tiempo. El Zoom me hace ir más rápido. Sí, Zoom es un tema. Sí, pero bueno, vamos a buscar otros mecanismos. Estoy en eso de buscar otros mecanismos. Entonces, chequeemos que tenemos que hacer factores de protección, pero para poder hacer en otros factores de protección, tengo que tener yo mi propia caja bien bonita y activa.
yo a esta caja le coloqué verde, pero usted puede colocar su caja del color que usted mejor desea. Pero lo importante es reconocer qué hay en cada uno de nosotros. Les dejo el micrófono si quieren argumentar algo antes de que se cierre la clase del día de hoy. ¿Les escucho? ¿Alguien que quiera aportar algo de lo que no hemos dicho aún? Profe, dándole para respaldar lo que dijo mi compañera hace un momento, Elizabeth, que ella dijo que cuán importante es realmente educar a los padres. Yo de verdad soy partidario de que sería un éxito total incluir escuela para padres a nivel social y obligatorio. Sin duda alguna nosotros aprendemos por imitación y no hay una mejor forma de aprender que a través del ejemplo. Y pues mamá y papá en la casa son nuestros primeros maestros y nosotros vamos a aprender conductualmente lo que observamos en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo recuerdo claramente que una vez mi mamá escuchó a mi hermano peleando con su esposa y le dijo, hey, ¿dónde tú aprendiste eso? Porque tú jamás en tu vida viste a tu papá gritarme a mí. Y es así, o sea, aprendemos a través de los ejemplos, pero también creo rápidamente para finalizar que sí la sociedad influye muchísimo en la manera de educar al ser humano, ya sea de manera positiva o negativa, porque incluso la canción nueva de Cani García que se llama Se portaba mal, es una mujer narrando cómo ella es maltratada, pero se siente culpable porque ella dice, bueno, es que realmente tal vez yo merecía que me pegara, porque a lo mejor me pega. Ok, aquí estamos. Vamos a ver si Alfred vuelve a entrar para que culmine su participación. A ver. Ok, perfecto. Gracias, Elizabeth. Elizabeth, quiero darte la bienvenida a este grupo. Qué bueno que te pudiste continuar, te has permitido continuar para cerrar este ciclo que iniciaste en el 2018. Eso me alegró muchísimo. Al no poder localizarte la semana pasada, pues rápidamente me volví a comunicar con la profesora Mirna. Qué bueno que estás aquí, me alegra muchísimo. Sí, profe, gracias. No, yo estaba súper pendiente del diplomado y le preguntaba a los muchachos, siempre estuve en comunicación con mis compañeros. Y nada, cuando vi la publicación que usted colocó en las redes, dije, ¿qué? No, lo tengo que hacer. Aparte que el tema de estudiar acá en el extranjero fue, bueno, complicadísimo. Y ya yo estaba así como que, Dios, yo más nunca voy a estudiar, no voy a retomar mis estudios. Estaba así como en una etapa ya de anegación y ansiedad por eso. Y nada, cuando vi la oportunidad de hacer el diplomado y de terminarlo, porque de verdad que yo cuando me fui, una de las cosas que más me pesó fue no terminar el diplomado. Y cuando vi la oportunidad en automático le escribí a la profesora Mirna y la profesora Mirna como siempre súper chévere con uno. Claro que sí, Eddie, empiezas en este módulo y esto. Y la semana pasada me ocurrió de que yo reviso el correo y yo dije, pero me dijeron que 18 y reviso el correo, pero no me ha llegado nada. Bueno, los correos me habían llegado en una carpeta de no deseados y no se me ocurrió buscar allí y nunca vi el mensaje, nunca vi nada. Y bueno, le escribí a la profesora Mirna y me dijo, no, sí, ya empezamos, estamos intentando localizarte, pásame tu número. Y bueno, ahí me puse el día en esta sesión. Sí, porque el número que me había pasado la profesora Mirna inicialmente estaba errado. ¿Qué sucede? Que a mí se me dañó mi celular
se le dañó la pantalla como hace un mes y medio y estoy utilizando el celular de mi pareja para todos Ok. lados y es su número el que estoy manejando ahorita. Ya. Entonces, ya tengo ese cambio telefónico y bueno, ¿Tú estás y dónde, aquí, bueno, Elizabeth? ¿Dónde yo estás? estoy en Lima, Ok. estoy en Lima, Perú. Ah, Estoy ok. en Lima, Está Perú. cerca de Katy. Sí, ya tengo no tengo mucho, yo tengo 1 año y 8 meses acá apenas, porque llegué primero a Colombia y de Colombia me vine hasta acá. ¿Qué Sí, estás ya haciendo tengo allí? Mire, ahorita por el tema de la pandemia he estado en mi casa, Ok. en mi casa y haciendo uno que otro trabajo online, pero aquí la fuente laboral se puso bien Pequeña. complicada. Claro, claro. Y por el tema de la pandemia y que muchos negocios cerraron, bueno, todo un cuento acá. Y ejercer acá, digamos que también está complicado porque los colegios, por el contrario, están en recorte de personal. Entonces, la fuente laboral, por la poca que hay, es para el mismo peruano, pues. Entonces está complicado el tema laboral acá con el tema de la pandemia, que dio Pero muy no te duro. cierres, más bien ábrete a ese encuentro, ¿ok? Sí, yo todos los días envío currículos. Tranquila, Siempre tengo exacto. la Siempre va a fe llegar de uno que que, siempre va algo a llegar llega. uno que ese es el que tienes que, es el que le corresponde a uno, así que no te desesperes. Pero me encantó Sí, muchísimo sí. que hayas. Elizabeth, hola, es Belkis. Mira, yo también estoy aquí en Hola. Perú. Ah, Y mi genial. hija, mucho gusto. Y mi hija, Hola. sí, y mi hija también está en el diplomado, pero hoy no se pudo conectar. Pero sí me gustaría que me dieras tu número de teléfono para contactarnos y cualquier cosa, mi hija te puede ayudar. Ah, vale, estupendo, estupendo. Ahorita te escribo por el Sí, WhatsApp. estamos Yo aquí te en escribo Lima, por el ¿oíste? WhatsApp. Estamos aquí en Lima. Exacto. Ah, Escribe por qué el WhatsApp, bueno. dame tu número y nos ponemos en contacto, sí. Qué Vale, bueno, genial, qué gente. bueno. Ok. Eso es activar nuestra propia caja de factores protectores. Tenemos que Así cuidarnos es, nosotros profesor, mismos así para es. potenciar nuestro entorno. Me alegra, me No tenemos, encanta eso, me claro, encanta. tenemos que protegernos todos, tenemos que ayudarnos, claro. Así es. Acabo de Sí, encontrar el por qué nos volvimos a conectar en esta oportunidad, ¿ven? Porque ya yo Esa había era, dado por cerrada la intención, ¿ven? Pero ¿ven? vean que Exacto. Tenía su porqué, tenía eh, su es porqué. así, Alicia, es así, hablando de oportunidades y sale una, ¿ven? Yo Sí, siempre sí. por eso te decía que las que has tocado no eran y a lo mejor esta sí es. Y me alegra muchísimo ver que le brindes la oportunidad porque sabemos todo lo que es ser la vida inmigrante. Yo no lo sé porque Sí, no lo he señor. vivido en persona, pero sí lo sé por ser Ujú. hija de padres inmigrantes y sé todo cuáles fueron sus inicios. Entonces, realmente esto es un como proceso de dice uno, aprendizaje y nos tenemos que apoyar unos a otros. como dice uno en las Sí, señor. exposiciones de la Así universidad mismo. cuando está comenzando, esto es un proceso mediante el cual. Así es. Exacto, sí. Pero me encanta, me encanta. Cuando se encuentran, se toman Gracias. una foto y nos las envían al grupo. Seguro, Ay, profe, seguro. buenísimo. Claro que sí, profe. Qué bueno, me alegra. Entonces, para cerrar esta sesión, sabemos que vamos a hacer nuestra matriz de factores protectores, donde tenemos ya los elementos que van en esa matriz y vamos entonces a potenciar con buscar qué significa, cuál es el concepto de cada uno de esos elementos que están dentro de la caja. Ahora les comparto la imagen por el grupo. ¿Cuáles son esos elementos que están dentro de la caja? Buscamos su definición y a partir de la definición van a ver que van a salir esos indicadores. Termino de establecer algo sobre el plan de evaluación y el cronograma de actividades y se los envío al correo para que lo tengan allí presente de cómo van a ser las evaluaciones de este módulo que están cursando actualmente. Agradecida por, sé que todos estamos en este momento
en un entorno totalmente de riesgo, que estamos llenos de muchas amenazas, pero lo importante es ser auténtico y tener ese don de ser persona bien activa. Por favor, cuídense mucho, cuiden a su entorno y nos volvemos a ver la próxima semana, Dios mediante. Que Dios y la Virgen les cuide y los acompañe en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Un abrazo. Amén, profesora, igual para todos. Cuídense.